Raúl llegó tarde, muy tarde esa noche a su casa. La pequeña maleta pesaba como si estuviese llena de piedras. Se sentía muy cansado y confundido, con una extraña debilidad. Solo esperaba que no le fuera a dar un resfriado. Sería el pésimo remate de un viaje de negocios que no había salido como esperaba. Puros contratiempos. Incluso había tenido que abordar otro autobús de regreso porque el suyo lo había dejado. Le extrañó ver la casa en sombras. Unas horas antes había hablado con Rita, su esposa, para avisarle a qué hora llegaría y como siempre que viajaba, le había pedido que no fuera por él a la estación. Rita acostumbraba esperarlo despierta, con las luces encendidas. Seguramente ella y los muchachos ya estarían dormidos. Ya era casi de madrugada, la parte más oscura de la noche. Sintiéndose flotar de cansancio, sacó su llave y abrió la puerta. Casa por fin. Cómo extrañaba el hogar cuando andaba lejos en sus viajes como representante de ventas de una compañía de libros. Pero ahora por fin había llegado. La pequeña casa estaba extrañamente silenciosa. Qué raro, pensó. Encendió la luz de la sala, dejó la maleta en el suelo y llamó. ¡Rita! ¡Rita! ¡Ya llegué, Rita! Nada, ninguna respuesta. Cada vez más confundido, Raúl se asomó a su recámara. Estaba vacía, el closet abierto, la cama tendida. Qué extraño que Rita hubiera dejado las puertas del closet de par en par, como si hubiera sacado una prenda apresuradamente, y la cama no estaba deshecha, señal de que ella no se había acostado. Cerró el closet y después fue a buscar a sus hijos. Eduardo y Raúl, adolescentes ya, y a punto de entrar a la universidad. Ellos tampoco estaban en su cuarto, ni se habían acostado. Las camas gemelas permanecían tendidas. ¿Qué pasaba ahí? Sintió una punzada de preocupación. Sacó su celular y marcó el número de Eduardo, el único que llevaba un teléfono. Lo mandaron al buzón. Después llamó a casa de su suegra. Nadie contestó. Eso sí que era raro. A doña Mercedes ya no le gustaba salir de noche. El hecho de que no respondiera el teléfono era algo inusual. Y él se sentía tan cansado. Pensó en prepararse algo de cenar, pero descubrió que no tenía hambre ni sed. Se sentó en la sala para tratar de poner su mente en orden. Seguramente había pasado algo y grave. ¿Cómo averiguarlo? Se le ocurrió llamar a la puerta de los vecinos, pero no eran horas de estar molestando a la gente. No estaba pensando con normalidad. Debía averiguar qué diablos había ocurrido con su familia. Trató de recordar. ¿Era alguna fecha especial? ¿Estarían en alguna reunión? Se resistía a llamar a los hospitales y a las delegaciones de policía, como hace uno en esos casos. Una parte de su mente le decía que pronto descubriría que había un motivo perfectamente razonable para su ausencia. Como respuesta del destino, escuchó la llave en la cerradura. Ahí estaban. ¡Bendito Dios! Pero no eran ellos. La empleada doméstica, Isabel, entró a la casita. Vaya horas de llegar. Demasiado temprano. Ella que siempre llegaba tarde. Raúl se incorporó para salir a su encuentro. Ella sabría qué había pasado. ¡Isabel! La mujer se quedó quieta, mirándolo con los ojos muy abiertos. ¡Isabel, soy yo! ¿Por qué me miras así? Hizo un movimiento para aproximarse, pero ella alargó una mano impidiéndoselo en un gesto simbólico. De sus labios resecos salió un hilo de voz. Señor Raúl, usted no debería de estar aquí. ¿Qué dices, mujer? Esta es mi casa. ¡Ya no! ¿A qué te refieres con ya no?, preguntó Raúl enojado. Que usted debía estar con su familia, en el funeral. ¿Qué funeral? ¿Quién falleció?
exclamó el hombre, y la angustia comenzó a crecer en su interior. ¡Usted! A la señora le avisaron que el autobús en el que usted venía se fue a un barranco. Todos fallecieron. La señora y los muchachos identificaron su cuerpo. Y ahorita mismo lo están velando, señor. Raúl Ponce es uno de esos infortunados seres que no se dan cuenta cuando fallece. Efectivamente, hubo ese accidente de carretera en el que el hombre falleció, junto con 30 personas más. Durante varios meses, el espectro de Raúl se apareció en su casa de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, cargando su maletín, queriendo regresar a su vida y a sus seres queridos. Fue necesario decir varias misas en su nombre, para que finalmente esta pobre alma desconcertada comprendiera que su hogar ya no estaba aquí, en el plano terrenal, y que tenía que irse. Las historias sobre aparecidos y casas embrujadas que contaban mis compañeros de escuela nunca me parecieron sorprendentes ni aterradoras, no porque yo fuera muy valiente, sino porque muchas de las cosas que sucedían en dichos cuentos eran comunes en mi casa. Platos que caían de la vitrina sin ninguna explicación, luces que se prendían o apagaban solas, sombras que cruzaban por los pasillos, voces que surgían tras la puerta de cuartos vacíos. En esa atmósfera vivía mi familia, y en ella crecimos también mi hermana y yo. De entre todas esas cosas inexplicables recuerdo de manera particular un sonido nocturno y recurrente, un arrastrar de cadenas que venía desde el patio de atrás hasta el comedor. Cruzaba por la sala y llegaba hasta las habitaciones. Eso sí que me daba miedo, porque ese particular sonido creaba un efecto lastimero y a la vez tétrico. Siendo todavía niño, soñé que por la noche salía al patio trasero de mi casa. En él no se encontraba el jardín que tanto cuidaba mi mamá, ni sus rosas, ni la jacaranda que iluminaba de color violáceo el jardín. En su lugar había una cantidad inaudita de agujeros, que en realidad eran túneles parecidos a minas. Me introduje en uno de ellos, y al final, a la altura de donde debía estar la jacaranda, vi a una viejecita vestida de negro al lado de un gran cazo. Ella, al verme, lanzó contra mí una andanada de conjuros incomprensibles. El sueño se fue disolviendo. Sin embargo, no podía despertar. Algo me arrastraba de regreso al sueño. Risas macabras resonaban en mis oídos. Sentí algo como uñas clavarse en mi espalda. Finalmente, abrí los ojos. Estaba sobresaltado y cubierto de sudor. Después de tomar un baño me miré al espejo y comprobé que mi espalda estaba cubierta de laceraciones. Por esa misma época nos visitó un tío que se quedó a vivir con nosotros durante algunas semanas. Mi padre le dio el cuarto de atrás, que estaba justo cruzando el patio, pues era lo único disponible. Pasados ciertos días, mi tío nos contó que durante la noche se había despertado con la boca seca, así que fue a la cocina en busca de agua. Una vez saciada su sed, se dispuso a regresar a su habitación. Mientras cruzaba el patio, vio una ancianita vestida de negro que pasaba lentamente y que parecía flotar. Iba acompañada de un perro. Mi tío le recomendó a mi papá que colocara una cruz en el patio. Él estuvo de acuerdo y la anciana nunca volvió a aparecerse. Sin embargo, no se fue. Su presencia se percibía en otras partes de la casa. Pasado el tiempo, ya en la adolescencia, comencé a fijarme en las muchachas. Había una chica del barrio que me gustaba y a la que yo no le era indiferente. Iba a buscarla a su casa y algunas veces ella fue a la mía. Nos llevamos bastante bien, pero un día, sin previo aviso, cambió su forma de tratarme. La noté distante, ni siquiera quería dirigirme la palabra. Esta reacción me extrañó y le pregunté qué ocurría. Dijo que no quería regresar a mi casa porque en algunas ocasiones en las que fue a buscarme y no me encontró, una anciana despeinada y vestida de negro se asomaba por la ventana. El aspecto de esa mujer le causaba miedo. Me encogí de hombros,
Metí las manos a los bolsillos y regresé a casa. Hubiera querido tranquilizarla, decirle que en mi casa no vivía nadie así, que todo se lo había imaginado. Lo cierto, sin embargo, es que aquella aparición era real. Era sin duda la misma anciana que vio mi tío en el patio. El tiempo pasó, y a mi papá le iba cada día mejor en el hospital en el que trabajaba. Mi padre es médico. Gracias a eso consiguió un buen préstamo para remodelar nuestra casa. Las modificaciones incluían talar la jacaranda del patio trasero. Los albañiles cortaron el tronco y cuando escarbaron para extraer las raíces, vieron que éstas se encontraban enredadas entre unas cadenas muy grandes y pesadas que circundaban el árbol. La sacaron y se deshicieron de todo aquello. A partir de aquel momento, los sucesos inexplicables llegaron a su fin. No más sombras ni platos rotos, ni sonidos nocturnos. Tampoco volvió la misteriosa anciana. Pensé que nunca más tendría que enfrentarme a hechos sobrenaturales, y que a partir de ese momento, mi vida sería como el del resto de las personas. Estaba muy equivocado. ¿Quieres conocer más de esta historia? No te pierdas los siguientes videos aquí en Yo el Misterio.